15. Estoy aquí en Madrid a las 2:15 de la mañana grabando las sensaciones de este día 15. En el mundo de hoy, la mayoría de las personas piensan que el estoicismo es la resistencia al dolor, esfuerzo y también sufrimiento. Piensan que es la resistencia a estas tres cosas y más, que me dejo sin mostrar ningún sentimiento sobre lo que pueda surgir. Bueno, en absoluto. La filosofía original y sus lecciones estoicas son mucho más que una mera actitud. De acuerdo a los estoicos, todo a nuestro alrededor opera a través de una red causa-efecto, y aunque podríamos no tener control sobre los sucesos que nos afectan, sí tenemos el control sobre las decisiones, el razonamiento y cómo enfocamos lo que aparece en el camino. Hay 4 virtudes cardinales del estoicismo. La clave está en ver el mundo como es mientras perseguimos la automejora, el autocontrol y el autodominio a través de las 4 virtudes cardinales. La primera, la sabiduría práctica. ¿Qué es la sabiduría práctica? El navegar a través de la complejidad con información, lógica y calma. Eso es la sabiduría práctica. La segunda, el coraje, que significa hacer lo adecuado y enfrentar los desafíos cotidianos con claridad e integridad. La tercera virtud cardinal del estoicismo es la templanza. Ejercitar la prudencia y la moderación y el autocontrol en todos los aspectos de la vida. Y la cuarta y última es la justicia. Tratar a cada ser humano y animal, mientras que tenga vida, con igualdad, con respeto y con amabilidad, a pesar de su posición social o condición de cualquier tipo. Esto me lleva a unas lecciones estoicas para el mundo actual, que al final es lo que he derivado, basándonos en estos 4 pilares y los ya 15 días de experimento intentando vivir como un estoico. He extraído algunas lecciones que son vitales para lidiar con un mundo donde los momentos de alta intensidad, estrés, tensión, frustración, ansiedad e inseguridad son algo bastante usual. Primero, examina tus impresiones. ¿Está bajo tu control aquello que está ocurriendo o no está bajo tu control? Siguiente, acuérdate, hazte recordar de la impermanencia de las cosas. Nada te pertenece. Tu propia vida no te pertenece. Todo es transitorio. Siguiente, la cláusula reversa. Nunca una acción acaba saliendo como está planificada. Así que prepárate para el efecto contrario. Siguiente lección, usa la virtud aquí y ahora. Cada desafío, cada obstáculo, miedo y desventaja es la oportunidad de resistir y aprender a bailar con ello. Siguiente, para la virtud, para y toma un respiro. Examina racionalmente tus impresiones con algo de espacio entre el estímulo y la reacción, y entonces te darás cuenta de todo aquello que sucede cuando te detienes. Y la última lección, puede pasarte a ti. Lo que ves en otros un día podría llegarte. Así que evita comparaciones y consejos burdos. Establece la lógica de que cuando tú lo vivas estarás en la misma situación. Y como decía Musonio Rufo, la persona que está entrenando para la vida debe buscar siempre mejorar y saltar más alto, así como parar de buscar el placer y apartarse del dolor, parar de amarrarse a la vida o evitar la muerte. Y en el caso de propiedad y dinero,
parar de valorar, recibir sobre dar. ¿Qué opinas? ¿Tienes lecciones estoicas para compartir? Soy Isra García y este ha sido el día 15 de experimento. 50 días tratando de vivir como un estoico en la antigua Grecia. Y ahora a dormir aquí al suelo, practicando la austeridad planificada. Seguimos.